Bueno, yo soy... ¿Se oye bien? Sí, me oís perfectamente, sin pinganillo ni nada. Yo soy arquitecto primero y luego pues el propio interés y la propia dinámica que se ha producido en estos últimos años me llevó a estudiar lo que es Project Management y certificarme PMP por el PMI de Estados Unidos. También soy certificado Passive House, que si alguno de vosotros estuvo en la conferencia anterior, es un estándar alemán que se basa en el estudio de edificaciones de consumo casi nulo. Hoy venía a hablaros de dirección y gestión de proyectos. Decía David del tema de telecomunicaciones. El Project Management Institute ahí tiene certificados unos 600.000 PMIs en todo el mundo. Aquí en España estamos 3.000. De esos 3.000, el 70 y tantos % son ingenieros informáticos y ingenieros de telecomunicaciones. De construcción o en el ámbito constructivo estamos relativamente pocos. Ellos certifican, no dentro de un proyecto, al final puede hacer, independientemente, yo podría hacer un servicio, un desarrollo de software sin tener ninguna idea de software, ¿vale? Porque al final los procedimientos que utilizamos es lo importante. Sería bueno que supiera software, pero no es una cuestión que se persigue. Voy a empezar con la conferencia, a ver si funciona. Vale. Bueno. Ahí. Bueno, empiezo por la bibliografía, aunque sea siempre el final, para deciros un poco en el ámbito de los que voy a hablar. El señor Rafael de Heredia fue el primer, un ingeniero de caminos que en la Politécnica de Madrid fue el primero que estableció aquí en España un estudio sobre lo que es el proyecto, que él llamaba dirección, y así quedó nomenclado para nuestro país, Dirección Integrada de Proyecto. La EDIZ es la asociación que recoge a los directores de proyectos, y las otras dos páginas web son las del PMI internacional y la del PMI español, que tiene diferentes capítulos, diferentes sectores en lo que son nuestros distintos centros geográficos, Barcelona, Madrid, Bilbao. Y por último, la ISO 21500, una norma más. Supongo que en el ámbito en que os movéis estaréis acostumbrados a que tenemos que vivir con ellas, para ahora y para siempre. Y esta es la que desde hace un año nos habla de lo que es gestión de proyectos, ¿vale? Os hablaré un poquito al final, comparativamente con el PMBOK, de esta norma, ¿vale? Que parece que o no me lee. ¡Apa! Lo voy a hacer más sentado porque esto no, parece que no. Bueno, esa era mi pregunta inicial. ¿Qué es un proyecto? Yo creo que habéis entrado en la escuela y seguramente os movéis por aquí y lleváis oyendo hablar de proyectos un montón de veces. Y tampoco hay mucho cuero, no me voy a arriesgar a preguntar qué es lo que pensáis que es un proyecto, ¿vale? Todos tenemos proyectos y espero que sigamos teniendo. Yo os voy a dar un poco la definición que es comúnmente aceptada en esos estándares y a nivel internacional. Es un esfuerzo temporal, importantísimo lo de temporal, que lleva a cabo crear un producto, servicio o resultado singular, ¿vale? Esfuerzo realizado por un equipo de proyecto que puede ser muchos, uno y en un tiempo muy corto, pero un equipo de proyecto. Equipo de proyecto quiere decir porque se dedica exclusivamente a realizar ese proyecto. Temporal. Siempre un proyecto será temporal. Tendrá un plazo y un tiempo
determinado para cumplirse. Resultado singular, es decir, al final hay un objetivo que cumplir y está determinado. Y progresivo, supongo que en la aventura, que no sé si os queda o estáis imbuidos en ella, de terminar un proyecto final de carrera, se desarrolla mientras hay procesos que son simultáneos, sucesivos, reiterativos, no. Ejemplos de proyectos: un nuevo producto, servicio, construir un edificio, una infraestructura, que es lo que nos compete a nosotros, pero también podría ser adquirir un sistema de información nuevo, modificarlo, una estructura de una organización, implementar procesos productivos o procedimientos de negocio para expandir, redactar una nueva memoria de proyecto educativo, donde al final cumples temporalmente para ejecutar unos objetivos durante un año, pero también lo son grabar una película. Grabar una película las hacen Project en Estados Unidos. Project Managers hacen las películas en Estados Unidos y no tienen ni idea de cine. Organizar una boda, abrir un negocio, esperemos que se haga mucho, reforestar un bosque, hacer una mudanza, cosas que son más cotidianas. Yo os pregunto ¿qué podría ser un proyecto? Cocinar parece que no cumple esos parámetros. Una barbacoa en el jardín suena un poco familiar. Una barbacoa en el jardín, cocinar. Para los abuelos y sus 26 amigos, eso no puede ser un proyecto. Celebran sus bodas de platino, pero es el próximo viernes con 300 euros y una sorpresa divertida. Fue mi proyecto de hace un año. Mi proyecto para mis suegros. Con 15 días de antelación, ¿eh? No con menos. Al final, como veis, de lo que os he explicado, tiene todos los condicionantes. Tiene un presupuesto, tiene un plazo definido y tiene un objetivo. Y sobre todo tiene muchas incidencias que luego vamos a poder analizar. Abuelos, 26 amigos, familiar. ¿Cómo abordamos la dirección de proyectos? Hay una gestión que es la que estamos acostumbrados a palpar en la calle o a ver, que es pues confiar en la pericia, en la intuición y en las experiencias de siempre de alguna persona que tiene el bagaje de haber realizado eso o haber tenido esas experiencias durante mucho tiempo, el maestrillo de siempre. Y que es capaz de apagar los fuegos y además algunos lo hacen con bastante virulencia, ¿vale? También hay otro campo que es el de las metodologías eficientes, que es el de que os vengo yo a hablar, donde su valor principal es, digamos, implementar unas buenas prácticas que verdaderamente están extendidas y que están probadas. Son sistemáticas, se pueden aplicar a cualquier tipo de proyecto y organización y tienen un enfoque previsional, aunque siempre existe ante un proyecto como ese de mis suegros la incertidumbre si va a salir bien o va a salir mal. Un proyecto ya sabemos lo que es: iniciativa eventual y específica. Pero tenemos que distinguirlo de lo que es una operación. La operación es continua y repetitiva. El proyecto siempre lleva a cabo el producto y el servicio y se hace al plazo y el presupuesto y nos sirve o lo implementamos para hacer esos cambios y esas mejoras que queremos realizar. Las operaciones, no. Las operaciones nos sirven, en principio, que así hay que darle una capacitación y un coste y una mejora en la calidad, pero solo sirven para repetir y abastecer, ¿vale? Pondría un ejemplo. Una asignatura de esta escuela es un proyecto si cada año implementa mejoras y cambios en su proyecto educativo. Es una operación si es repetitiva y continua, sin aplicar nada más que abastecer de apuntes la docencia anual. Espero no haber sido ofensivo, perdón. La dirección de proyectos.
¿Qué es? Es el conjunto, todas las palabras tienen importancia, conocimientos, habilidades, métodos, procedimientos, técnicas y herramientas de nuestro equipo de dirección de proyecto o del director de proyecto. ¿Existe equipo o solo sea un director? Y se consigue mediante la aplicación e integración, es una palabra que los projects utilizan mucho, de procesos de dirección de proyecto. Siempre en un ámbito donde existe el riesgo y existe la incertidumbre. Y eso implica estas cosas, que podéis aplicar a proyectos que lleváis en marcha. Por ejemplo, el que os acabo yo de exponer, ese mini proyecto. Identificar los requisitos. Cuanto mejor en un proyecto se identifican los requisitos previos, mejores resultados habrá. Abordar las expectativas de los interesados. 26 abuelos, mayores de 75 años todos. El 50% impedidos con muletas o en silla de ruedas. Hay que llevarlos a una barbacoa. No continúo, pero los requisitos y las expectativas ya llevaban su... Y establecer y realizar comunicaciones activas y eficaces es difícil con alguien que solo tiene, la mitad de ellos no tenían teléfono móvil y solo se podía localizar en el pueblo algunos de ellos y llamando al vecino. Gestionar a los interesados para cumplir los requisitos del proyecto y generar los entregables. Y equilibrar, porque nunca, digamos, va a haber esos conflictos que se producen entre los interesados en el proyecto, equilibrar las restricciones contrapuestas, que siempre existirán. En vuestros proyectos, a la hora de entregar un proyecto, estará el requerimiento del profesor frente a vuestro requerimiento. En un proyecto de construcción, evidentemente hay muchos conflictos de intereses y hay muchos interesados. No solo el promotor, el constructor, los técnicos, sino también está el banco que pone su dinero y que lo único que quiere es devolverlo. Si hay alguna administración o algún político metido en ello, también querrá cumplir sus requisitos y favorecer sus expectativas. Toda esta disciplina tiene un término anglosajón, porque es verdaderamente de donde nosotros hemos bebido, que se llama Project Management, y no tiene una traducción directa a nuestro idioma. Es un poco todas esas cosas. Habla de gestión, de gerencia, de administración, de dirección integrada, que era la traducción que hacía Rafael de Heredia. Es un poco la aplicación del management a la ejecución. Esta imagen gráfica es una imagen que se utiliza mucho en Project, esa imagen cíclica de hacer, chequear, ejecutar y luego planificar. Esta disciplina se ocupa de eso que era la gestión de proyectos, de esa coordinación técnica, económica, administrativa, financiera y de relaciones, ¿vale? Desde el origen del proyecto hasta que termina el proyecto. Y en ello engloba a todas las partes interesadas. Y además las engloba y las mira de frente, y las atiende y las gestiona. Porque para digamos, el éxito de un proyecto lo más importante es eso, la satisfacción de todas las partes interesadas. Del que paga, del que cobra, del que recibe, del que usa, de todos. No es, aunque muchas veces se confunde supervisar y coordinar lo que ocurre. No, ni analizar si verdaderamente del plan que teníamos propuesto se producen desviaciones. No, hay que ser, como bien dice, preventivo más que reactivo. No se apagan fuegos, se prevé el que vaya a existir un fuego. Tampoco es que se administran los contratos, aunque también se puede hacer. Y no es hacer un project y ver cómo avanza la obra. El project es un elemento vivo que integra
solo una serie de aspectos del proyecto, pero ni mucho menos todos. Las herramientas que se utilizan en el Project Management son muchísimo más amplias, ¿vale? Y con las nuevas tecnologías os puedo decir que cada día más. Esto, que no pretende ser una imagen real de nuestra práctica constructiva, sí puede ser un ámbito en el que evidentemente el rol que hace el director de proyecto tiene que, digamos, limpiar, ¿vale? El rol del director, del ejecutor del proyecto es liderar, ante todo liderar al equipo de proyecto, sea unipersonal o sea multidisciplinar y sobre todo multilingüe, que es lo más normal a partir de ahora. Es el único que tiene visión del proyecto completo y lo que hace es, evidentemente, es invertir. Lo he señalado porque muchas veces utilizamos la palabra gastar o tiempo. No, hay que invertir el tiempo, invertir el tiempo. Y lo que no puede un director de proyecto es gastar tiempo, tiene que invertirlo para producir muchísimo más. Las metodologías hay más metodologías, pero las más extendidas y las más internacionales son las que os hablaba del PMI de Estados Unidos, donde su libro base, que fue norma en 2008, creo recordar, Norma ANSI, es el PEM Book, que va ya por su edición 5 de julio del año pasado. Evidentemente con concepto project, no se puede hacer una metodología y que esa metodología no sea constantemente revisada para que se adapte a los nuevos tiempos. El PRINCE2, que es las dos, ya veis, anglosajonas, de la Oficina de Comercio del Reino Unido. Y por último, la ISO 21500. Se aprobó este año pasado, publicada me parece, sí, en 2013 en castellano, que ahora mismo ha constituido la norma internacional de referencia para el Project Management. Esta norma está basada, se empezó a trabajar en 2005-2006, trabajaron pues 46 países y evidentemente está basada en 90-95% en el PMBOK, ¿vale? Luego os explicaré algunas diferencias y demás. En España ya se han certificado proyectos con la ISO 21500 y además los proyectos que se han certificado con la 21500 son proyectos porque la empresa SAS, quien los ha certificado, que es una empresa valenciana, son proyectos normales, proyectos de adecuación de locales, ¿vale? Eso sí, para Zara, para Bresca, pero son proyectos que tienen un presupuesto muy acotado y un tiempo de ejecución muy corto. Y se han certificado con esa norma. Bueno, esta es una viñeta de un poco de esa confluencia de cosas que se producen, porque no sé si aquí en los últimos proyectos que hemos intervenido a lo mejor sobra alguno, pero seguro que están casi todos. Es decir, está el cliente, el ingeniero, algunas veces la asistencia técnica, el proyecto, la OCT, el constructor, evidentemente, topografía poca, y siempre vamos a lo que realmente hacía falta. Si entendemos el proyecto, muchas veces lo que persigue estas disciplinas es entender de primero el proyecto, y para ello los resultados no pueden ser divergentes ni pueden tener el carácter previo de divergentes. El inicio de los proyectos se hace con una idea. La idea puede ser las bodas de platino de mis suegros, y para ello, para llegar a ese resultado, pues hay un tramo muy gordo que es el proyecto, y con ello llegamos a esa realidad concreta. Esa
realidad concreta, ese camino entre la idea y la realidad concreta, que es el proyecto, siempre habrá que buscar la satisfacción de esas partes interesadas. Creo que ya he dicho unas 8 o 10 veces lo de partes interesadas y satisfacción. Como veis, será repetitivo. En inglés es stakeholders, que la traducción me parece que es mi inglés es muy bajo, es el tío de la estaca. O sea, es un poco la traducción literal. No existe traducción. En castellano lo traducimos como partes interesadas o interesados en el proyecto. Todo proyecto es un sistema que tiene estructuralmente puede estar compuesto por un montón de partes, ¿no? Por eso es un sistema. Pero funcionalmente nunca puede funcionar si no tenemos una visión global del mismo, ¿vale? Para ello, la dirección de proyectos lo que debe tener es un doble enfoque. Un doble enfoque. El previsional es poner o prever lo que va a suceder, es decir, para llegar a ese costo, calidad y ese tiempo de lo que he planificado, tengo que prever y planificar lo que me puede ocurrir. Un poco sistemático. Y luego un enfoque sistémico, que es otra manera de verlo. Que es decir, ver el proyecto de una forma integral, global. Y decir, esto tengo, lo que tenía yo eran 300 euros, evidentemente no iba a dar chuletones para la barbacoa, lógicamente, y no se dieron. Y optimizar esos medios y esos recursos para ejecutar ese proyecto. Esto sonará, ¿alguna vez lo habréis hecho? ¿Lo habéis hecho alguna vez? ¿Y os atrevéis a hacerlo? Sistemáticamente se puede llegar a saber. Os reto. 1 minuto, 30 segundos. David. A mí me lo pusieron una vez. Y éramos 3 arquitectos y todos los demás ingenieros. Y los ingenieros sabéis que son mucho más sistemáticos, o por lo menos el concepto del Y pam, llegaron. Bueno, perdón, os he ido. A ver. Bueno, hay 5 triángulos de ese tipo, 5 de ese tipo. Se puede sacar por inmediatamente coger las caras, es sistemático y repetimos y tenemos 5 de otro, 5 de otro y 5 de otro. Contestamos 30, o sea, contestamos 30, 3 de los 3 de 25 contestamos 30. 28, 22, ninguno acertamos. Porque esto habla del enfoque sistémico, porque faltaba un triángulo. Entonces, ese es el enfoque sistémico. Tanto los ingenieros como los arquitectos nos quedamos mirando el pentágono, intentamos resolverlo y lo resolvemos mejor o peor. Pero ninguno de los 25, 26 supo tener un carácter más global y las letras ni las vio. También fueron 2 minutos, pero ni las vimos. Bueno, perdonad. Estos 2 términos, uno de ellos que estáis hartos de eficiencia, últimamente se habla de eficiencia mucho. Son dos conceptos que se unen mucho a la filosofía que se utiliza dentro de la gestión de proyectos. La primera, la eficacia, es siempre hacer las cosas correctas, ¿vale? O sea, va enfocada a los resultados. Los resultados es lo importante, ¿vale? Y la eficiencia, sin embargo, aunque parezca, es hacer correctamente las cosas.
y lo que va enfocado es a los recursos. Es decir, yo podré hacer las cosas correctas, pero no tengo los recursos para hacerlas correctamente, ¿vale? Una y otra tienen que ir unidas. Sin eficacia no puede haber eficiencia y sin eficiencia no puede haber eficacia. Y las dos constituyen otra EFI, que es la efectividad, que es lo que debe de buscar en búsqueda de los objetivos del proyecto. Lo que debemos de buscar es la efectividad. Tenemos recursos, dinero, tenemos plazo y queremos resultados. Con ello tenemos que combinar esas dos variables. Para la consecución de esos objetivos, dentro de estas metodologías, esos objetivos los llamamos inteligentes, SMART, que responde a las siglas en inglés de específicos, medibles, alcanzables, razonables y acotados temporalmente. Si vuelvo al ejemplo que yo os ponía, específicos, pensar el ejemplo que yo os ponía, lo tiene que ser. Medible, evidentemente. Alcanzable, sí, porque si no lo consigo. Razonable, no me puedo pasar de 300 euros. Y acotados temporalmente el próximo viernes. Si tú tienes definido esos objetivos, al final tú tienes definido cuál es tu proyecto. El éxito de los proyectos, primero estaba, la verdad, esa satisfacción del cliente o de los interesados en el triángulo del alcance, tiempo y coste, pero, digamos, la evolución, esa es, digamos, lo que se llama la triple restricción. La restricción ya ampliada habla ya de otros términos como son el riesgo que tienen esos proyectos, los recursos, la calidad que se ponen en los mismos, y aparecen, digamos, polígonos de más caras conforme esos proyectos tienen mucha más complejidad. Os ponía aquí un poco, para no aburriros con texto, un poco lo que es, bueno, este es un ciclo de vida según ciclo de vida genérico, que estamos aquí en un ámbito que teóricamente puede ser constructivo, pero esto es un desarrollo de software, igual, ¿vale? Al final hay una primera fase de inicio del proyecto, de viabilidad, hay una segunda fase donde se hace la planificación del proyecto, la definición, hay otra fase donde se ejecuta ese proyecto y hay otra fase de desactivación o cierre el proyecto. Evidentemente es un poco la gráfica, veis que está en función del costo que supone a lo largo de la vida del proyecto esas fases, concentrado casi siempre en la ejecución. Y sin embargo, las otras fases, tanto el cierre como las de viabilidad o de inicio, son fases muy importantes y donde se producen y se reducen los riesgos y los costes no previstos del proyecto en la fase de ejecución. Y sin embargo, son en las que menos prestamos atención habitualmente. La influencia de esos señores que buscábamos su satisfacción durante la vida del proyecto y aplicarlo a vuestra vida real es esta gráfica tan sencilla, con esa línea horizontal de equilibrio. El coste de los cambios se incrementa conforme pasa el proyecto y si tengo que modificar siempre, cuanto más tiempo pase, tendré muchísimos más problemas, y la influencia de los interesados, si la resolvamos previamente, será mucho menor conforme pasa el proyecto. Aquí os transmito un poco el concepto de fase que tienen tanto las metodologías que os he expuesto anteriormente, tanto la del PMI como la que intenta transmitir, basada en el PMI, la ISO 21500. Las fases del proyecto son, o sea, yo puedo fasear mi proyecto según mi criterio, como director de proyecto, o según las circunstancias, y entonces lo único que me condicionará para fasear
es que estén relacionadas las actividades o los procesos que se desarrollan dentro de esa fase, ¿vale? Y lo que sí es que habrá en esas fases, siempre estarán acotadas por unos entregables o por unos hitos o por unas circunstancias que verdaderamente acoten esa fase. Los procesos que ejecutamos, procesos directivos dentro de esas fases, tienen este bucle, este esquema, que me sirve para un proyecto que solo tiene una fase o para un proyecto que tiene múltiples fases. Hay unos procesos de iniciación, hay unos procesos de planificación y hay unos procesos de ejecución y hay otros de cierre. Como veis, la planificación y la ejecución se cierran en bucle porque la ejecución conlleva planificación, replanificación y volver a ejecutar. Y si se ejecuta con desviación a la planificación, volver a planificar, y todo eso se realiza dentro de unos procesos que llamamos de seguimiento y control, para concluirlo en un proceso de cierre que es el que verdaderamente establece el fin de la fase o el fin del proyecto. Este esquema lo reproduce la 21500 directamente del PMBOK. Las fases pueden ser consecutivas, como sería el caso del limpiar de desechos peligrosos un lugar, por ejemplo, donde está una fase, termina una fase, continúa otra, y con el inicio, o sea, con el cierre de una, se posibilita el cierre de otra. O el de construcción, por ejemplo, de arriba, que es lo más normal. Lo más normal en pequeñas construcciones, quizá no, pero en grandes construcciones es lo más normal. Habréis oído del fast track. El fast track es una ejecución que se ejecuta mientras está redactando el proyecto. Se hace la cimentación, el proyecto de cimentación, a ejecutar. Se licita y ejecuta. Y se va redactando el proyecto conforme y paralelamente, digamos, con previsión, se van diseñando. Pero los procesos, el esquema de bucle que os he enseñado, es exactamente lo mismo, ¿vale? Eso sí, aplicado a cada fase. Ese grupo de procesos que hemos visto, pues en la duración del proyecto, en la duración de la propia fase, se interrelacionan así, como veis, control, desde el inicio hasta el final. Siempre tenemos que seguir y controlar. La ejecución en el periodo de ejecución es donde más concentra su actividad. La planificación terminará cuando ya empiece a cerrarse el ciclo del proyecto, porque ya no cabe liquidar contratos, cerrar los entregables, pero ya no cabe. Y el inicio en su momento inicial. Esos grupos de procesos que habéis visto ahí expuestos, en estas dos metodologías que os he introducido, son parejos, vamos, son iguales. Esta es la denominación directa de la ISO y del PMBOK. Y como veis, inicio, planificación, ejecución, implementación, prácticamente lo único que del inglés se traduce bien, ejecución, pero habrá que buscar diferencias, han dicho, en la norma internacional. Y entonces, pues implementación y monitoreo y control, pues ¿qué es seguimiento y control? Pues control en el otro caso. Pero la lectura es la misma, al igual que se produce en lo que llamamos grupos de conocimiento, ¿vale? PMBOK y ISO 21500. Integración es la más importante y por eso está en la cabeza. Y la siguiente ya es los interesados. Luego se desglosan toda una serie de grupos de conocimiento en torno a los cuales se estructuran todo lo que son los procesos directivos que ejecutamos en la dirección de proyectos. Pero ya veis que son muy parejas. Ahí un poco está la comparativa. La cuarta edición terminó en julio pasado y ya está la quinta edición del PMBOK, que suele cambiar cada 2 o 3 años
conforme la ISO 9000, la ISO 21500, como suele pasar, ya está previsto que lo cambien en el 2017, ¿vale? Veis que el grupo de procesos antes tenía 5.9, pero ya está. Lo que sí tiene es más procesos el PEMBOK, porque lo que ha hecho la 21500 es reducir un poco para estandarizar frente a otras normas que no son tan farragosas en cuanto a su funcionamiento. Esto es el ejemplo de un proceso. Esto supongo que es esquemático, ¿vale? Hay unas entradas, existe el proceso en sí y hay unas salidas. Esto es desarrollar el acta de constitución del proyecto. Lo que hemos hecho todos los arquitectos cuando nos encargan un proyecto. En la vida hemos hecho esto. Pues las entradas es el enunciado del trabajo del proyecto, el contrato y el caso de negocio que queremos resolver en eso. Y luego, pues el propósito del acta es autorizar el proyecto, la fase, identificar al director, sus responsabilidades, autoridades y documentar todas las necesidades habidas y por haber, ¿vale? Y la salida es el acta de constitución del proyecto. La diferencia entre esto es directo de la 21500. La diferencia entre la 21500 y el PEMBOK es que el PEMBOK, entre entradas y salidas, lo que dota es de herramientas. La 21500 no es, digamos, prescriptiva, no es ni prescriptiva ni da ningún tipo de herramientas. Lo que te dice es buenas prácticas. Usted se alinea y con ello pero tampoco yo le acepto. Hablamos el mismo idioma, pero no certifica tampoco. La ISO no certifica de por sí, nunca. Lo que sí es que cuando habla un inglés y un tailandés pueden hablar en el mismo idioma, porque el proyecto, si está alineado, tiene la misma lectura. Ahí tenéis un poco el mapa de ese grupo de procesos. Este es el de PEMBOK, pero que es muy parecido, salvo 4 procesos menos, que recordar, que tiene la ISO 21500. Las columnas son los grupos de procesos y las filas son las áreas de conocimiento o materias que le llama la 21500. En los procesos de iniciación, fijaros lo que hay. Desarrollar el acta de constitución del proyecto y identificar los interesados. Los proyectos se realizan de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Las 2 primeras columnas, inicia planificación, es, digamos, proyecto virtual, y ejecución, seguimiento y cierre es, digamos, tiene realidad física, ¿vale? Al final, esa realidad física es lo que sea, un software, una cosa que no tiene materialidad, pero sí es un entregable. En esos, cuando todas las líneas que veis son procesos que se ejecutan independientemente si el proyecto lo realiza, si el proyecto no lo necesita o no es necesario utilizar todos, porque la duración de las actividades hay 3, se pueden estimar y se pueden hacer las precedentes o las redes, mucho más fácil, ¿vale? Pero, digamos, lo que sí permiten es tener un control permanente del proyecto. Para, digamos, alinearse a la 21500 hay que constatar que todas las actividades o todo el grupo de procesos y sus actividades correspondientes se han realizado, ¿vale? Y están documentadas su necesidad o no necesidad. Esa 21500, voy a terminar exponiéndoos lo que es un poco, es norma internacional y nos proporciona esa orientación sobre conceptos, procesos relacionados con la dirección y gestión de proyectos, ¿vale? Sus influencias directas, la de PEMBOK cuando se convirtió en norma, la norma inglesa y también, digamos, la DIN alemana, que aunque no tiene mucho reflejo con ella, pero sí, un poco sigue de sus bases. La norma lo que pretende es eso, determinar cuáles son las líneas fundamentales de la gestión, del project management,
y sobre todo no tiene un enfoque para los equipos o para los directores de proyectos, sino para las empresas y las organizaciones. Es decir, esas empresas que vemos que ejecutan Canal de Panamá, esas empresas lo que hacen es implementar estas normativas en la gestión del proyecto, aunque luego en su operatividad necesitan otras herramientas que devengan de ellas, pero cuando ellos venden o contratan, en sus pliegos de contratación aparece esto: usted deberá de estar alineado a la 21.500. Vamos, ya lo están haciendo. ¿Cómo se llama? No sé quién ha ganado el metro de ahí en Arabia o en Qatar, no me acuerdo qué empresa ya en su pliego llevaba esto. El pliego, digamos, de los árabes, que para esto son la leche. Y lo que permite a la organización es alinear su estrategia y objetivos con los proyectos que inicia para alcanzarlos. Hay muchas organizaciones y sobre todo las organizaciones de desarrollo de software, esos arquitecto Java, arquitecto COBOL, arquitecto tal. Esos arquitectos todos trabajan con metodologías sistematizadas de gestión de proyectos. Y sobre todo trabajan en entornos colaborativos que son entornos virtuales. Y es muy curioso porque si sondeáis por internet hay muchas herramientas ya para ejecutar proyectos de una manera deslocalizada, ¿vale? Con control de tareas de todos los intervinientes en el proyecto, sea Pakistán, Londres, Abu Dhabi o Perú. Como conclusiones quería deciros que esta 21.500 sirve por eso, para esos proyectitos pequeños que se ha certificado, o sea, se ha alineado en España, que es para cualquier tipo de proyecto y para cualquier tipo de organización. Y no, el concepto o el más extendido desde que se puso nos debemos de contar con eso, con la traslación de las buenas prácticas comúnmente aceptadas, que es lo que nos intenta transmitir. Y se ha simplificado para conseguir que sea un poco eso: universal, integradora, sencilla y con posibilidad de flexibilidad, porque ya se ve, bueno, ya en un año de vida ya se le ven algunas cosas que hay que cambiar. Pues no impone forma de trabajo, porque no es una forma de trabajo, sino define lo que hay que considerar, ¿vale? Y el método de trabajo para hacerlo, ¿vale? Y ya está. Yo he terminado. Si tenéis que comentarme algo.